ya vamos a hacer una oración para iniciar. Que Dios los bendiga a todos los que ya nos están viendo a través de Facebook. Un saludo a las personas de Instagram. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea llenando nuestras vidas. Amén. Padre bendito, en este tiempo queremos agradecerte por tu misericordia. Gracias porque el día de hoy una vez más nos permites estar aquí en la comodidad de nuestras casas, Señor, siendo ministrados como en tu iglesia, Dios. Gracias porque en este caso me puedo sentar aquí y compartir de tu palabra, y a mis hermanos que están a través Dales palabras, Señor, y aun si eran de las personas que solían criticar, si eran de las personas que acostumbraban dejarse llevar poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amado, antes de comenzar quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Esdras. Como te comentaba, el día de hoy tenemos un tema que va a abrir nuestros ojos de una manera especial. Amén. Yo quiero preguntarte antes de comenzar, ¿Dios usa a un pecador? ¿De verdad Dios puede usar a un pecador en la extensión de la palabra? ¿Alguien que peca, Dios lo puede usar? Esta es una pregunta, amado, que nos hacemos muy comúnmente en el pueblo cristiano. Siempre estamos, no, que tú pecas, tú no puedes ser utilizado por Dios. Y hay muchas personas que apoyan la teoría de que no, efectivamente Dios no usa a una persona que peca. Pero hay muchas otras personas que dicen y afirman que Dios sí usa a una persona que ha pecado. Y entonces el día de hoy vamos a con base usa a una persona que peca. Yo quiero que preguntes al que está a tu lado, ¿Dios usa a una persona que está en pecado? ¿Dios usa a una persona que peca? Amado, hoy vamos a estudiar, vamos a quiero pedirte que me acompañes a Esdras en su capítulo 10, versículos 18 y 19. Está antes. Los hijos de Jesúa ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Amado, lo primero que leemos es que los hijos de los sacerdotes el sacerdocio era hereditario, por así decirlo,
una persona que no fuera hijo de sacerdote no podía ser formada sacerdote, o sea, no de la nada podía ser un sacerdote. Tenían mujeres de ciudades extrañas. ¿Qué nos quiere decir? Los sacerdotes mismos tenían mujeres, estaban juntos, tenían un cónyuge con las mujeres extranjeras. Ahora, vamos a irnos un poquito más atrás. Estoy hablando de que me puedo ir al Pentateuco o me puedo ir un poquito antes, un capítulo antes en el mismo libro. Nos habla de que estar con una mujer extranjera era pecado. ¿Por qué? Aquí entramos en un tema llamado el yugo desigual, ¿ok? Este es un tema que a nosotros como cristianos nos debe influir mucho. Nos debe de influir mucho porque estamos acostumbrados a que a veces como jóvenes nos gusta una chica y no le preguntamos a Dios si es la correcta. A veces nos gusta una chica de la escuela y no sabemos ni siquiera si es del pueblo de Dios, y ahí entramos en esto, en el yugo desigual. ¿Por qué te digo esto? El pueblo de Dios tenía prohibido estar con una mujer que no fuera del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a causa de esa mujer iban a adoptar las creencias de esa mujer. Y lo podemos ver en la vida de Salomón. Fue el hijo criado por el rey David. Y el rey David fue una persona, escucha bien, conforme al corazón de Dios. Entonces sabía a quién tenía que adorar. Sin embargo, al casarse con tantas mujeres que no adoraban a Dios, que adoraban a otras personas, a otros dioses, perdón, ¿qué pasó? Adoptó sus creencias y pasó de vida a muerte. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Y por eso te leí esta parte. ¿Cuál fue el pecado? Como tal, desobediencia. Porque estaban juntos con mujeres extranjeras. Amado, los sacerdotes, no te voy a decir los hijos, porque los hijos ya estaban en calidad de sacerdotes, porque ya tenían la herencia, ya tenían el título por el simple hecho de ser de la tribu de Leví, por el simple hecho de ser descendientes, si tú lo quieres ver así, directos de Aarón. Ellos tenían el título de sacerdote. Amado, los meros cayeron en pecado. Qué difícil, ¿no? Los meros, los que más sabían, los que estaban constantemente en la presencia de Dios, habían caído. Los pastores, los ministros de alabanza, los evangelistas, los profetas de ese entonces fallaron. Amado, sin embargo, aquí hay algo que cambia totalmente las cosas. Vamos a leer el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y dieron su mano en promesa de que despedirían las mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su ¿qué? Por su pecado, un carnero de los rebaños por su delito. Amado, algo que aprendí, después vamos a estudiarlo un poco más a profundidad. Algo que aprendí es que una promesa se hacía con la mano derecha alzada y la mano izquierda tocando el corazón. Esta básicamente era una promesa, por así decir, bíblica. Y aquí en el versículo 19 dice: cambiaron lo que estaban haciendo, prometieron alejarse de lo que estaban haciendo. Y amado, el arrepentimiento fue lo que cambió su ministerio.
y para tú entrar a una sinagoga te tienes que vestir como ellos y no es muy fácil que te dejen acceder. Amado, los sacerdotes que se arrepintieron en el libro de Esdras son padres, son abuelos de los sacerdotes que hoy conocemos. ¿Cuál fue la diferencia? Ellos pecaron, sí. Sin embargo, Dios sí usa pecadores. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los descendientes de esos sacerdotes siguen siendo los sacerdotes de la actualidad ahí en el pueblo de Israel. Entonces, amado, ¿Dios usa pecadores? Sí. Lo que pasa es que se arrepienten, y cuando hay arrepentimiento, entonces las cosas cambian. Amado, si tú has pecado, Dios sí usa pecadores. Solamente arrepiente. Y yo me imaginaba, ¿y cómo puedo dar un ejemplo? Y Dios comenzó a hablar y me decía, imagínate esto tal cual. Te pones una playera nueva, quizá tu favorita, la que, te lo voy a poner más claro, te pones la camisa que más te gusta, por la que pagaste más dinero, y la ensucias quizá con sudor, quizá estabas comiendo un molito y se te ensució la camisa con comida, o yo lo anoté de manera más profunda, quizá la camisa se ensució con lodo. ¿Qué haces? La tiras y ya no la vuelves a usar. Sé que es un ejemplo tonto, pero así de tonto es pensar que después de fallarle a Dios, Él ya nos va a usar. ¿Por qué? Porque así como tú agarras tu camisa y la pones en agua con detergente y se lava, amado, la sangre de Cristo te lava a ti. Y si Dios pagó un precio alto por ti, lo de menos es que con la misma sangre de Cristo Jesús te lave para entonces volverte a usar. Entonces, de verdad Dios usa a alguien que la mancha es difícil. Estamos hablando, wow, cuando la mancha es de sangre, aun si Dios no lo quiera, si en algún momento tú pecaste en homicidio, hablando espiritual o físicamente, si tú pecaste de una forma, cuando la mancha es muy grande, ¿qué se hace? Se pone a remojar. Entonces, si tú pecaste duramente delante de Dios, remójate en la presencia de Dios, sumérgete por completo, y entonces sí, tú que eres la camisa de Dios volverás a ser utilizado. Yo te pregunto, ¿Dios usa pecadores? Sí. La diferencia está entre el arrepentimiento, entre si tú te arrepientes o si no. Dios sí usa pecadores. Y amado, quiero pedirte que vayamos a el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12 al 16 y luego del 22 al 25. Amén. Aquí vamos a retroceder unos cuantos libros, 5 exactamente. De hecho serían 6. Vamos a Primera de Samuel. Está después de Ruth y antes de segundo libro de Samuel, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 16 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla,
en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice el versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amado, cuando yo leía las primeras veces la historia, yo de verdad no entendía. Yo decía, bueno, si leemos un poquito antes, Dios quería para sí la mejor parte de la carne. ¿Por qué? Porque la verdad no he estudiado mucho esta parte. Sin embargo, algo que me queda claro es que para Dios es lo mejor. Yo he aprendido así, que para Dios debo darle lo mejor. Entonces, si Él quiere algo, lo menos que pueda hacer es dárselo. Y amado, yo decía, bueno, ¿qué tan malo puede ser el que los sacerdotes agarraran antes la carne, antes de ofrecerla? Yo incluso pensaba, bueno, si agarran lo que les corresponde, porque incluso la Biblia es clara y dice qué parte le corresponde al sacerdote y cuál es la parte que le corresponde a Dios. Yo decía, bueno, si la toman de la parte que les corresponde mientras no tomaran de lo que no, pues todo está bien. Yo pensaba de esta forma, yo pensaba que era algo ligero. Después leí con más detenimiento y encontré que no tomaban cualquier parte, tomaban la parte que Dios quería. Y aún con eso yo decía, bueno, pero de verdad esto es tan malo. ¿Qué representa? ¿Por qué sucede? Y amado, comencé a estudiar y Dios comenzó a hablarme acerca de que no era cualquier pecado el que cometían los hijos de Elí. Amado, era un pecado satánico, era un pecado rebelde. ¿Por qué digo esto? Bueno, el pecado no era tomar la carne, era ir en contra de lo que Dios quería. No era simplemente y bueno, yo seguí estudiando y dije, bueno, ¿qué más? Y Dios comenzó a hablarme y lo dice tan claro que me asombré de no entenderlo la primera vez. En el versículo 22 dice que los hijos de Elí se acostaban con mujeres que ni siquiera eran de ellos. No era su mujer con la que se acostaban, y lo peor de todo es que lo hacían en el tabernáculo. Amado, en el templo, yo lo entendí tal cual, era blasfemia.
habían blasfemado porque tenían relaciones sexuales con mujeres, que no eran suyas, que no estaban casados, por así decirlo, no tenían ningún parentesco, y más allá de eso, se tomaban el atrevimiento de blasfemar al tener esos actos en la presencia de Dios. Entonces, si te das cuenta, no era cualquier pecado, no solo era tomar la carne y dormir con mujeres que no eran sus esposas. El pecado era más allá, era rebeldía, era ir en contra de lo que Dios decía, y no terminaba ahí, era blasfemar el nombre de Dios. Y amado, yo leí esta parte y decía, bueno, ¿dónde está la parte de Elí? O sea, él que tuvo que ver en toda esta situación. Y amado, dice la palabra de Dios, lo leímos la semana pasada, el lunes, y Dios nos hablaba de cómo era correcto educar a nuestros hijos, cómo era correcto reprenderlos. Y Dios hablaba acerca de la vara. Él decía que una buena palmada no le hacía daño al hijo, pero lo salvaba de un mal grande, lo salvaba de la muerte. Pero al negarle esa palmada, ¿qué pasaba? Los metía al hoyo. Y amado, yo me imaginaba la forma de regañar a Elí, a sus hijos, y yo no podía más que imaginarme, ya hijos, aliviánense, lo que están haciendo no está mal. Pero no solo eso, amado, el padre no hacía más que hablarles, no había corrección. Entonces ese fue el pecado de Elí, mientras que sus hijos hacían y deshacían en el templo de Dios, él solo les hablaba, él solo permitía las cosas, porque dice que él oía. No solo que oyó una vez, sino que constantemente lo oía, y él solo les decía, ya hijos, si peca el hombre contra el hombre, pues el juez lo defiende, pero si peca el hombre contra Dios, no hay quien lo defienda. Amado, ese fue el error. Y sabes, aún con esas condiciones, Dios usó a Elí de una manera tan grande, y tú me preguntarás cómo. Fue de una forma tan increíble. Te voy a decir por qué. Porque contribuyó a la formación de un gran profeta y sacerdote. Y estamos hablando del profeta Samuel. El mismo profeta que ungió a Saúl como rey. El profeta, dice la palabra de Dios, que incluso Dios prefería de alguna forma a Samuel, porque dice: el joven Samuel, en el versículo 26, iba creciendo y era acepto delante de Dios. Hijos, había tomado posesión de Samuel. ¿Entiendes la forma en la que Dios hace las cosas? Elí contribuyó en gran manera a la formación de un gran sacerdote, de un gran profeta. Y tú me dirás, bueno, ¿y dónde leíste eso? ¿Por qué estás tan seguro? Ok, si tú lees el versículo, el capítulo 3, vas a entender cómo de verdad Elí apoyaba la formación de Samuel. Porque Samuel ni siquiera conocía la voz de Dios, y Elí era el que le decía: ok, es que no estás hablando conmigo, estás hablando con Dios. Y le enseñaba, porque él no vivió con sus padres, él vivió en la presencia de Dios, instruido también por Elí. Entonces sí, él la apoyó en la formación de Samuel. Dios lo usó en gran manera, siendo que su condición estaba en pecado, de él y de sus hijos. Dios sí usa un pecador, pero sabes,
En el capítulo 3, del 11 al 14, Dios habla y dice que el ministerio de Elí y de su descendencia iba a terminar. Y en el capítulo 4, en su versículo 11 al 22, nos habla de cómo dio fin al ministerio de ellos. Te cuento rápido. Dice la palabra de Dios que se robaron el arca, y en esa guerra mueren los dos hijos, y al Elí saber que se roban el arca, se va para atrás, se golpea la cabeza, muere, y las esposas de los hijos de Elí estaban embarazadas y no logran dar a luz, se muere el bebé. Y esa es la forma en la que Dios pone fin a esa familia, a esa descendencia. Entonces, de la vida de Elí ya no había descendientes, ya no había quien fuera sacerdote. Entonces, a causa del pecado, el ministerio de ellos fue terminado. Y amado, Dios sí usa pecadores. La diferencia es en el tiempo. Dios usa pecadores, pero si te usa en pecado no será por mucho tiempo. Amado, el primer ejemplo era claro. El arrepentimiento hizo que esos sacerdotes sirvieran sus descendencias hasta hoy. Y la falta de arrepentimiento causó una muerte instantánea. Porque cuando hay arrepentimiento, aunque nosotros hayamos pecado, Dios nos usa. Y si pecamos pero nos arrepentimos, nuestro ministerio sigue adelante. No hay forma en la que Dios nos deje de usar. Dios no nos va a quitar esos talentos que nos dio, pero sí nosotros los queremos. Usar a un pecador arrepentido y usar a un pecador que no se arrepiente. Porque el pecador que se ha arrepentido ve un ministerio más duradero, más prolongado, más fuerte, y el que no se arrepiente ve el final de un ministerio en un chasquido. Amado, Dios sí usa pecadores. La diferencia está en la potencia en la que Dios los usa. Este sería todo el tema de hoy. Es un tema, podría decir controversial, porque esa pregunta no la hacemos comúnmente. ¿De verdad Dios usa un pecador? Pues ya comprobamos que sí, pero hay una gran diferencia. Yo te invito a que cheques el volumen 2 de esta pequeña serie. Hasta ahorita Dios ha puesto solo 2 volúmenes, pero yo sé que si es su voluntad, Él va a seguir obrando. Amén. Pues te invito a que cheques el volumen 2 de la prédica. Va a estar disponible el día lunes a las 5 p.m. a través de la transmisión en vivo en Facebook, a través de las páginas Te Alabaré y Escuadrón Ágape. Que Dios te bendiga.